Hermanos, estamos muy contentos de estar aquí, listos para adorar al Señor un domingo más. Pero antes de empezar con la alabanza de este día, quiero compartir con ustedes un versículo. Lo estuvimos estudiando en la semana en el chat de la oración. Es el Salmo 35, salmo escrito por el rey David. Y les quiero compartir el versículo número 18, me fue de gran bendición. Dice así: en la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Y mis hermanos, estudiando un poquito este salmo, podemos observar a simple vista que no es como un típico salmo como de adoración a Dios o para exaltarlo por sus atributos o por sus maravillas. Más bien, en este salmo es una oración de alguien que está siendo afligido, alguien que está siendo perseguido, que tiene dificultades, que tiene problemas, pero que a mitad del salmo se detiene y dice: a ver, esto que estoy sufriendo, esto que nos está pasando, no debe de ser una razón, un motivo para que yo no le dé gracias a Dios, para que yo no lo alabe. Y si lo pensamos un momentito y lo aplicamos a nuestra vida, pues con toda esta situación de dificultades, de problemas, de aflicciones, hay que pararnos un momentito y decir: a ver, esto no nos debe de detener para alabar y darle gloria a Dios. Y es un muy bello versículo. Dice: en la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Así que este tiempo, mis hermanos, vamos a empezar el tiempo de la alabanza. Quiero verte.
Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar otra vez reunidos. Gracias a Dios de verdad que podemos como iglesia tener este tiempo de adoración, cantando y después adorarle a Dios con la exposición de la palabra. Así que sin más vamos a iniciar este tiempo, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija y prepare los corazones de cada uno de nosotros que estamos en esta transmisión y que nos centre en Él, que para Él sea este tiempo, sea un tiempo de exaltación verdaderamente para Él. Así que ora conmigo en esta mañana, hermano, que tu corazón de verdad esté exaltando a tu Dios, que quiera Dios cambiar nuestros corazones de tal manera que hoy le adoremos a través de la exposición, que la palabra la tomemos y transforme nuestro corazón de manera que le exalte a Él. Así que, hermano, te invito, vamos a orar para que Dios permita esto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, Padre bueno, exaltado seas tú, la gloria sea para ti, por lo que tú eres, por lo que has hecho por nosotros en Cristo, porque cómo has salvado, has redimido a tu iglesia, nos has lavado, Señor, de nuestros pecados, no por algo que pudiéramos haber hecho nosotros, sino por la gracia derramada en la cruz por nosotros en Cristo. Gracias porque hoy podemos ser tu amada iglesia, porque Cristo nos ha rescatado. Gracias porque tu iglesia se puede reunir de manera virtual. No nos has desamparado, Señor. Nos has alejado un poco, nos has distanciado, pero te agradecemos que no nos has desamparado a ninguna de nuestras familias, no nos has dejado, ni has dejado de permitir que nos congreguemos. Gracias, Señor. Gracias por permitir que tengamos aún esta libertad, aunque sea a distancia. Muchas gracias, Padre nuestro. Te ruego, Señor, que el día de hoy, Padre, tú nos dirijas a través de tu palabra, que tu Espíritu nos enseñe a través de los textos de la Escritura que vamos a ver hoy, y que dirijas a este siervo inútil, pues todo predicador es un siervo inútil delante de ti, pero tú puedes hacerlo útil a este siervo, Señor, si tú así decides, si es que tu Espíritu obra en mí. Así que eso es lo que te suplico y sé que me escuchas. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Te pido por mis hermanos, tú ilumina nuestros corazones, los ojos del entendimiento de mis hermanos, como dice la Escritura, que tu Espíritu ilumine para que mis hermanos vean tu palabra abierta y vean la necesidad de nuestra transformación espiritual, nuestro crecimiento espiritual cada vez más a la medida de tu Hijo Jesucristo. Te ruego por mis hermanos que están escuchando esta transmisión o mirando esta transmisión, por los invitados que hay, las personas que por primera vez están siguiéndonos, bendíceles, Señor. Te ruego por esas personas también. Y pues gracias porque podemos iniciar este tiempo de adoración a través de la exposición. Que sea de exaltación para tu nombre, para ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, quiero comenzar con una pregunta que todos nos hacemos muy a menudo. Esta pregunta la hacemos a veces en situaciones que son importantes y en situaciones de la vida cotidiana. La pregunta es, ¿qué decisión debo tomar? No siempre te haces la pregunta, pero de manera práctica te lo preguntas. Por ejemplo, en el desayuno, si tienes melón, sandía, papaya, ¿qué voy a desayunar? Te preguntas, a lo mejor tienes las tres opciones. Y la que tú elijas quizás no tenga gran trascendencia. Se me antoja la manzana o se me antoja el melón, la papaya, no sé. Pero hay decisiones que son más importantes, que te preguntas, ¿qué decisión debo tomar? Porque esta decisión es importante y va a afectar de manera significativa mi futuro. Tiene consecuencias importantes, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, ¿con quién te debes casar, soltero? ¿Qué decisión debo tomar? Te debes de preguntar y espero que te lo preguntes, ¿verdad? ¿Qué decisión deberías de tomar? ¿Con qué persona Dios quiere que te cases? O quizás, ¿quiere Dios que no te cases? ¿Qué trabajo debo de tomar? ¿O dónde debo dejar mi solicitud? ¿O qué proyecto debo de iniciar? Son preguntas importantes.
¿Cuántos hijos debemos de tener? Hay preguntas que van a cambiar el curso de tu vida, o mejor dicho, hay decisiones. Y tú debes de preguntarte cuál es la decisión que debo de tomar. Ahora, un cristiano se pregunta cuál es la voluntad de Dios para esas decisiones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la persona con la que vas a pasar toda tu vida, casado o casada? Es una decisión muy importante y yo espero que como cristiano te estés preguntando qué es lo que Dios quiere para esa decisión tan importante. Esto ha llevado a muchos a abrir, o a algunos, a abrir la Biblia, y hay un método que algunos recomiendan, que abras tu Biblia con los ojos cerrados, es mejor, con tu dedo índice, lo pongas en algún versículo, y ahí donde dé el versículo, lees, y es lo que Dios te quiere decir hoy. No es un método bíblico, hermano. Si lo has escuchado, no lo hagas. Si lo has hecho, no lo vuelvas a hacer, mi hermano. Así no es como Dios dirige las decisiones. Eso sería como aventarse un volado y ver sí o no tomo la decisión. En realidad, Dios no habla así a través de su palabra. La palabra de Dios es un compendio de 66 libros. Cada libro tiene sus géneros y cada uno de los libros tiene una manera de ser leído, interpretado, tiene que ser interpretado en su contexto, no descontextualizado para tomar un versículo y simplemente pensar que Dios te habló de esa manera. No es la manera de buscar la decisión de Dios. Escuché de un predicador precisamente que contaba que uno de sus jóvenes tenía que tomar una decisión muy importante. No recuerdo ahorita qué decisión era, creo que a qué universidad ir. Dice que empezó a pedir una señal de Dios. Dame una señal, Señor, en el cielo, dame una señal, por favor, para saber qué decisión debo de tomar. A lo mejor has hecho esto, ¿no? Dame una señal que verifique que la decisión que estoy tomando es la mejor o no. A lo mejor has preguntado así a Dios. Yo creo que yo sí lo he hecho alguna vez en mi vida. Bueno, dame una señal, Señor, algo, dime. Ya cuando de verdad no sabes qué hacer, quizás lo he hecho. Creo que sí lo he hecho, hermanos. Pero no es la manera en que Dios actúa. Este joven, del que les estoy platicando, dice que iba manejando y vio en la calle que se cruzaron 7 palomas. Entonces el joven dijo, 7 es el número que simboliza la perfección en la Biblia. Y las palomas, dijo, la paloma es lo que simboliza en algunas instancias al Espíritu de Dios. Esto quiere decir que debo tomar la decisión. Mi hermano, no tomes decisiones de esa manera. Dios no guía con este tipo de señales. La palabra de Dios no enseña, no nos alienta a buscar este tipo de señales para verificar una decisión. O hay quienes dicen, bueno, pues quiero escuchar la voz de Dios con instrucciones bien específicas. ¿Qué debo de hacer, Señor? Y hay quienes esperan que Dios les hable con la respuesta específica. Sí, envía esa solicitud al trabajo tal día. Quieren escuchar al oído para saber que es Dios quien les está guiando. Ahora, no podemos culpar a las personas que buscan la dirección de esta forma. Por lo menos no podemos culparles por desear lo que todos los cristianos de verdad deseamos. Instrucciones específicas para decisiones particulares. Si eres cristiano y quieres honrar a Dios, la verdad es que buscamos instrucciones específicas en situaciones que son muy importantes. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál decisión debo tomar? Y lo quisiera saber, Señor, de una manera bien particular, porque necesito un sí o un no. La verdad es que no podemos culparlos a ellos, pero el método no es el que enseña la Biblia. El Salmo de hoy aborda precisamente este tema, pero lo aborda de una manera distinta a lo que algunos pensamos o pedimos. El Salmo 25 no se centra, al enseñarnos acerca de la dirección de Dios, no se centra en cuál es la dirección, la decisión específica que debes de tomar, si estás entre una decisión que debas de tomar, o estarás en algún momento, pronto o a futuro, hablando de una decisión importante. Por supuesto hay decisiones todos los días, ¿verdad?, que parecen no tener trascendencia, que también deben ser puestas en las manos de Dios, pero este salmo no se centra en cuál es la decisión específica.
No te va a decir el Salmo, sí, debes de tomar la decisión que estás pensando. Eso no vas a escuchar el día de hoy, o no vas a escuchar hoy una confirmación. Sí, eso que has estado trabajando como proyecto, ya lánzalo. O esa escuela, elígela. O esa novia, pídele que sea tu novia, joven. No, este salmo no se centra en la decisión específica, sino se centra en el tipo de persona que debe ser para tener la dirección de Dios. Lo voy a repetir. El Salmo no enseña cuál es la decisión específica que debes tomar en esa decisión importante, sino qué tipo de persona debes de ser para ser dirigido por Dios. Y así es como la Escritura nos enseña a ser, y en ese Salmo lo vemos claramente. No a buscar la dirección específica, sino a ser las personas, el tipo de personas que Dios de verdad va guiando a través de su vida y por supuesto en las decisiones más significativas de tu vida. Ahora, el primer punto en este pasaje, y vamos a leer el versículo 4, es que Dios dirige a quienes están entrenados en los caminos del Señor. Leamos el versículo 4. Dios dirige a quienes están entrenados en los caminos del Señor. El versículo 4 dice así: Señor, es David el que está hablando. Hay muchos salmos escritos por David. Los primeros salmos son escritos por él. Y dice así: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Habrá que entender el significado en hebreo porque no es el mismo significado de las palabras en castellano. La palabra muéstrame, que está utilizando el rey David en este pasaje, está pidiendo ser experimentado o tener experiencia. A esto se refiere. Le está diciendo: Señor, dame experiencia, hazme una persona experimentada en tus caminos. Y la palabra enséñame, cuando dice enséñame tus sendas, se refiere a una persona que está adiestrada o altamente entrenada o capacitada. Por lo tanto, déjeme hacer una paráfrasis de este texto que diría así: Señor, hazme experimentado en tus caminos y hazme una persona altamente entrenada en tus sendas. En el deporte, mis hermanos, voy a poner un ejemplo. Vamos a decir en el béisbol, con el bat. Cuando un jovencillo está aprendiendo a batear, tiene que aprender todos los aspectos físicos, mecánicos, psicológicos, al momento de jugar y de batear, hermanos. Tiene que aprender la postura, los músculos que se mueven, quizás no con tanta teoría, pero sí debe de entender dónde se ponen los pies, cómo se mueve la cadera, cómo se toma el bat, cómo se hace el swing, reaccionar al estímulo visual de la pelota que viene, responder a las diferentes situaciones donde la pelota venga una bola o venga recta, en fin. Tiene que aprender y desarrollar muchas habilidades, conjuntarlas hasta llegar a ser un buen bateador. A esto en el deporte se le llama el gesto motor. Un gesto motor, por ejemplo, de un swing. Yo no sé hacerlo, yo no sé jugar béisbol, pero entiendo los principios del deporte. Y un bateador, cuando hace un swing, ese gesto motor ya lo tiene dominado. No se para en el... no recuerdo en este momento, no se para en el lugar donde se para el bateador. Ustedes sabrán, algunos sabrán, ya me estarán corrigiendo, gracias hermanos. Ahí me lo mandan por WhatsApp. Se para y no se pone a pensar, si la bola viene más a la esquina voy a bater de tal forma. Simplemente lo hace, ya conoce el gesto motor. Lo que aquí en este pasaje está diciendo David es como si estuviera diciendo, dame ese gesto motor espiritual, por decirlo así, para que yo reaccione de acuerdo a tus caminos o de acuerdo a tu palabra. Es lo que está diciendo. Es como decir, yo quiero ser experimentado, yo quiero tener experiencia, dice David. Quiero ser una persona adiestrada o entrenada en tu palabra, en tus sendas o en tus caminos. Lo que David está pidiendo, mis hermanos, es tener experiencia
y entrenamiento en la palabra de Dios. Es lo primero que David está diciendo, porque Dios dirige entonces a una persona que conoce y está entrenada en la palabra de Dios. Miren, vamos a leer Hebreos 5:13 para clarificar esto un poco más. Hebreos 5:13, 14. Dice así el escritor de Hebreos: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Hace aquí de manera metafórica, dice, el niño solo toma leche y no puede comer alimentos sólidos, refiriéndose a la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 14. Pero el alimento sólido, refiriéndose a la palabra de Dios, es para los adultos. Los bebés toman leche. Alimento sólido para los que ya han crecido, los más grandecitos. Los cuales, ¿quiénes son? Por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Dice, por la práctica tienen los sentidos, escucha otra vez, ejercitados. Ellos están en contacto, ejercitándose con la palabra de Dios. Leen, conocen la palabra de Dios, meditan cómo aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Estas personas que consumen este alimento que es sólido son las personas que están ejercitadas, o como David dice, hazme una persona entrenada o experimentada. Y dice también Hebreos, para discernir el bien y el mal. Habla de las cosas aquí en Hebreos que no están escritas en la Biblia. Por eso el cristiano debe discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay cosas que no vas a encontrar escritas en la palabra, pero si te estás ejercitando, si te estás entrenando, vas a tener un gesto motor espiritual que te va a llevar a discernir entre lo bueno y lo malo. Esto se consigue leyendo, meditando, memorizando la palabra de Dios. Este pasaje no te enseña cuál decisión específica debas de tomar en áreas que la Biblia no dice, sino te va a enseñar en este momento que tú debes de ser una persona que está entrenada en la palabra. A esa persona es a la persona que Dios dirige. Imagínate que tienes aquí enfrente a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, según sé. Según creo que sí, ¿verdad? Imagínate que tienes a este hombre, a Cristiano Ronaldo, y le preguntas, Cristiano Ronaldo, ¿cómo le hago para meter un gol? Yo creo que él desconcertado no sabría cómo responder tu pregunta, porque tendríamos que irnos desde atrás. Cristiano Ronaldo no aprendió a meter un gol. Ha sido la clase de atleta desde pequeño que lo ha llevado a ser un goleador. Ha entrenado lo necesario, ha comido lo necesario, ha pasado las horas jugando lo necesario, los entrenamientos, la técnica, y los que saben de fútbol saben todo lo que debe pasar un atleta de élite como él para llegar a ser un goleador. Si le preguntas, oye, enséñanos cómo haces un gol, tendrías que entender todas las habilidades que él ha desarrollado, toda la trayectoria que ha llevado para ser un goleador. Por eso, este pasaje, entonces, de manera análoga, te está diciendo, cuando lleguen esas decisiones importantes, no busques aprender a hacer el gol en el momento, sino debes de ser el tipo de persona que mete goles. Es decir, ser el tipo de persona que conoce la palabra de Dios, de manera que cuando se presentan decisiones, aunque no sean tan claras, puedes discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo bueno y lo mejor, o lo excelente, cuál es la mejor decisión que puedas tomar, porque tú estás entrenado en la palabra. No te pusieron en el campo de pronto con el balón, ahora vaya y meta gol. No es así. Debes de ser el tipo de persona que ya sabe cómo responder a las circunstancias para meter goles, para tomar buenas decisiones, porque conoces ya la palabra. Hay personas que se enfrentan a situaciones muy, muy complicadas, a decisiones complicadas que afectarán el curso de su vida, como, insisto, un matrimonio, un negocio, cambiarse de casa, no sé. Y no están entrenadas porque no han pasado tiempo en la palabra y quieren tomar una decisión
importante sin conocer su palabra, a pesar de que hayan sido cristianos a lo mejor por años. No la conocen, no la leen, no meditan, no memorizan, no pueden recordar la palabra o aplicar la palabra en cierto momento determinado. Todo lo que saben de la palabra es lo que les dice su pastor o lo que escuchan de otros pastores en internet o lo que leen de algunos artículos, pero ellos no tienen ese discernimiento porque no se han ejercitado. No, ellos les gusta ver a los goleadores como Cristiano Ronaldo en video, ¿verdad? Nos gusta ver a los mejores predicadores en video, me incluyo. Me encanta ver a grandes predicadores, pero no se han dado a la tarea de ser personas que meten el gol en el momento de la decisión. Personas que están tan saturados, por decirlo así, de la palabra, que pueden discernir la decisión que pueden tomar. Así que, mi hermano, primero, Dios no te va a decir qué decisión debes tomar en particular, sino te va a enseñar a ser la clase de persona que Dios dirige en todas sus decisiones. Ese es el punto número 1. Dirige Dios a aquella persona que está entrenada en los caminos del Señor. Entonces, mi hermano, vamos al punto 2. Dios dirige a quienes obedecen los mandamientos de Dios. Una cosa es estar entrenado en conocer la Biblia, y en eso debes de estar, si no, Dios no te va a dirigir. Es un requisito. El segundo requisito para que Dios te dirija no es que te quedes solo conociendo la Biblia, sino que lo que conoces de la Biblia lo vivas. No puede ser uno de los dos ingredientes. Son necesarios estos dos ingredientes, por llamarles así. Hay quienes, alguna vez platicaba con un amigo cristiano hace años y me decía, porque él veía que yo estudiaba en un seminario teológico. Y la verdad, pues sí estudiaba bastante. Y estábamos en el trabajo y él me decía, bueno, no se trata, me decía él, de saber, me decía. Se trata de vivir. ¿De qué te sirve saber tanto la Biblia? Y sí es cierto, ¿verdad? ¿De qué nos sirve saber tanto la Biblia si no estamos aplicándola? Pero él se iba por otro lado, él decía, ¿de qué nos sirve estudiar tanto? Dice, no, hay que vivir la palabra. ¿Para qué leer tantos libros? ¿Para qué estar ahí? No, que Dios te dirija y a vivir la palabra de Dios. No es así. La persona que es dirigida por Dios tiene que conocer la palabra. No te puede faltar este primer ingrediente, este primer requisito. Tienes que entrenarte más, mi hermano, pasar más tiempo leyendo la palabra, pasar más tiempo estudiando la palabra, meditando en cómo aplicar la palabra, orando la palabra de Dios con base en la palabra inspirada de Dios. Y el segundo requisito es que tienes que obedecer lo que Dios te está enseñando. Estos dos son requisitos para ser una persona que Dios dirige. Para ser ese atleta que mete goles espirituales, por decirlo así, se necesitan las dos cosas. Dice el versículo 9 de este texto, Dios dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Versículo 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Aquí podemos hacer una comparación o un contraste entre una persona humilde y el contraste sería con una persona que es orgullosa. La persona humilde es la persona que sabe que el camino de Dios es el mejor. No solo conoce la Biblia, sino sabe que cuando tienes que tomar una decisión, sabes que el camino de Dios es mejor. No puedes confiar en tu propia inteligencia o experiencia, como dice Proverbios 3, 5 y 6. No confíes en tu propio entendimiento. Ya cuando conoces a Dios y has caminado un tiempo con Él, sabes que la mejor decisión que puedas tomar es aquella que sigue el camino de Dios. Es mejor el camino de Dios. Y una persona humilde es la que entiende, acepta y vive bajo esta norma. Tu camino, mi Señor, es mejor que el mío. Mientras que, vamos a decirle así, el orgulloso, como lo presenta la palabra en Proverbios, o el altivo, el soberbio, vamos a llamarle el orgulloso, es aquel que asume que su camino es mejor que el de Dios. El humilde sabe que el camino mejor es el de Dios, mientras que el orgulloso es el que asume que su camino es mejor que el de Dios. Yo sé que Dios recomienda, o Dios enseña, o Dios ordena en ciertas áreas, pero
tomas una decisión diferente a la que Dios ha ordenado o aconsejado en tu corazón, entonces asumes que tienes o más inteligencia, más sabiduría, o simplemente no te interesa, ¿verdad? Porque tu vida la puedes manejar a tu antojo. Ese es el orgulloso. Ahora, el humilde, dice el versículo 10, voy a leer otra vez el 9. Dirige a los humildes en justicia, a estos hombres y mujeres que saben que es mejor el camino de Dios. Versículo 9 otra vez, y enseña a los humildes su camino. Y versículo 10, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos, estos hombres humildes y mujeres, que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, el consejo de Dios, la dirección de Dios, el que Dios te dirija en justicia, te enseñe su camino, como dice el versículo 9, es para aquella persona que guarda los mandamientos, los testimonios, las ordenanzas, la palabra de Dios. Aquel que pone en práctica la palabra de Dios, lo que conoce de la palabra de Dios. El orgulloso, la persona que no es humilde, no guarda los mandamientos de Dios o es selectivo con qué va a guardar y con qué cosas no va a guardar de la palabra de Dios. Pero al final es un corazón orgulloso que no permite o no le ruega a Dios que su corazón sea toda su vida sea del Señor. Se quiere guardar ciertos espacios para sí mismo, asumiendo que su camino es mejor, y es un completo orgulloso, no es humilde, no guarda los testimonios. Ahora, de Dios. Ahora escucha esto, hermano. Escucha esto. La promesa de Dios de dar dirección en áreas que la Biblia no menciona es ofrecida a aquellos que obedecen en las áreas que la Biblia sí menciona. Voy a repetirlo. La promesa de Dios de dar dirección en áreas que la Biblia no menciona es ofrecida a aquellos que obedecen en las áreas que la Biblia sí menciona. Te lo voy a poner de otra manera. No esperes ser dirigido por Dios en decisiones importantes si no estás obedeciendo los mandamientos que Dios ha dejado. Si tú has estado orando por dirección, ¿qué debo hacer, Señor, en una decisión importante? Vamos a decir, ¿qué proyecto debo iniciar? Si tienes algún proyecto en el trabajo o de otra índole. Si has estado en tu mente pensando qué debo hacer, o con esta situación de la pandemia, ¿cómo debe de cambiar ahora mi trabajo? ¿Debo de cambiarme de trabajo? ¿Mi negocio lo debo de cerrar? ¿O debo de cambiar la forma en que hago mi negocio? En lo económico, vamos a poner este ejemplo. ¿Qué debo hacer, Señor, ahora? Bueno, la promesa de Dios de darte dirección en esa decisión específica será ofrecida a ti solo si estás obedeciendo en las áreas que Dios sí te ha enseñado claramente. La Biblia no menciona, por ejemplo, qué trabajo debo de buscar. No dice qué trabajo debes buscar. La Biblia sí menciona, sé generoso con otros con tus bienes. Dice en Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para compartir con los que tienen necesidad. Entonces, el mandato no es trabajar, sino trabajar para compartir con los que tienen necesidad. Entonces, si tú no estás trabajando para compartir, no estás obedeciendo lo que Dios sí dice. Entonces, no esperes la dirección en cuanto a qué trabajo debes buscar o cómo debe de cambiar tu economía en ese tiempo. ¿Me entiendes? No busques la dirección en algo que Dios no te ha dicho claramente, si lo que está claro no lo obedeces. Voy a poner otro ejemplo. Otra vez regreso con los solteros. ¿Me debo de casar? ¿No me debo de casar? ¿Con quién me debo de casar? ¿Con quién joven debes andar? Bueno, no esperes la dirección de Dios si en lo que sí menciona estás desobedeciendo. Por ejemplo, Dios dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Si tú abiertamente desobedeces este mandato, bueno, entonces no pidas la dirección de Dios con respecto a si debes ser soltero o casarte o tener hijos y decisiones por el estilo. Porque Dios promete que te va a dirigir cuando estás entrenado en los caminos del Señor y cuando obedeces los caminos del Señor.
me debo de mudar a una mejor casa. Esta colonia donde vivo, mejor quisiera que mi familia y yo vivamos en un mejor barrio, más tranquilo, u otra circunstancia más cerca del trabajo. Debo tomar esta decisión de vender esta casa, rentar esta casa o dejar de rentar aquí para rentar allá. Son decisiones que la Biblia no enseña claramente, pero sí enseña claramente: comparte el Evangelio con aquellos que conoces. Entonces, ¿estás compartiendo el Evangelio con tus vecinos, con la gente que te está rodeando? ¿Estás mostrando amor, compasión, orando por ellos? Si no estás obedeciendo lo que Dios ya te ha dejado y en el lugar que Dios te ha puesto, no esperes la dirección de Dios con relación a me debo o no mudar a un mejor barrio, a una mejor casa o a otro lugar. Y así podemos seguir toda la tarde. Me debo de cambiar de la iglesia. Bueno, si no estás, si tú no estás sirviendo en la iglesia, ofrendando para la necesidad de la iglesia, para la renta de la iglesia, antes de pensar si te debes de cambiar de iglesia, pregúntate si tú estás obedeciendo lo que Dios sí te dice que debes de hacer en tu iglesia. ¿Estás siendo fiel a los servicios de tu iglesia? ¿Estás orando junto con la iglesia? ¿Estás viendo los devocionales? No es que sea obligatorio, no, la Biblia no dice miraréis los videos de YouTube de los devocionales, ¿verdad, hermano? Pero estás haciendo comunidad con tu iglesia aún ahora en lo virtual. Si no estamos viviendo de esta manera, compartiendo la vida juntos, como la Escritura sí nos enseña, no esperes entonces que Dios te dirija en decisiones que no deja clara la Escritura. Y podemos seguir con esos ejemplos toda la tarde. Así que, hermano, creo que ya queda claro el punto. Al humilde Dios le dirige. El orgulloso, el que no acepta el camino del Señor en la práctica, también se le niega la promesa de dirección de Dios. Así que es importante, mi hermano, que ahorita le digamos a Dios: Señor, enséñame en qué áreas estoy negando agradarte u obedecerte, porque esas áreas que estoy negando agradarte y obedecerte impiden que me des el consejo que tanto estoy pidiendo en áreas que son grises. Debo tomar decisiones importantes, Señor. Pero Dios dice: sí, hijo, sí. Pero primero obedece en lo que ya te he dicho, lo que ya sabes. No busques lo que no te he revelado. Busca obedecer lo que ya te he revelado, hijo. Dios dice en el versículo 9: dirige a los humildes en justicia, enseña a los humildes su camino. Cuando seas esa persona humilde, Dios promete, te va a dirigir, va a enseñar el camino que debes de andar. Veamos el versículo 14, dice así: los secretos del Señor son para los que le temen, Él les dará a conocer su pacto. Entonces, los secretos, las cosas, vamos a decir, no reveladas. Aquí un comentarista bíblico decía algo así como el consejo secreto de Dios para un cristiano. Bueno, se le promete a los que temen a Dios. Y ese temor habla de un temor reverencial, de una obediencia, de buscar honrar a aquel que busca honrar a Dios. Se le revelan los secretos del Señor. Es lo que dice este pasaje. Te va a dar dirección aún en áreas grises, que no quedan muy claras si tú eres la clase de persona que está temiendo a Dios y no orgulloso, rechazando el consejo de Dios en las áreas que te ha dicho. Versículo 3. Mira lo que le espera a aquel que es orgulloso y no humilde, al que no teme a Dios, aquel que se revela a Dios. Versículo 3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Sabes qué te espera? Entonces, mira qué claro es este pasaje. Busco tu dirección, Señor, pero no estoy obedeciendo en las áreas que sé que debo obedecer. No solo te dice Dios: no te voy a dirigir, hijo, sino que además te voy a avergonzar en las decisiones que tomes. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Este pasaje dice: sean humillados. Es otra de las traducciones que puede haber del hebreo. Serás por Dios mismo humillado si te estás rebelando en algo. No solo Dios no te va a dirigir, sino te va a avergonzar y te va a humillar.
Esto es tremendo, hermano. Es una advertencia tremenda para nosotros como cristianos. Es tremenda, hermanos, porque creo que todos hemos visto, yo he visto, hermanos que tratan de ocultar desobediencia ante Dios y llegan a ser públicamente avergonzados. O avergonzados de una manera que ellos ni siquiera se han enterado, otros ya conocen lo que ellos piensan que es su secreto. Hermanos, es tremendo. Nosotros vimos la semana pasada, confiesa a Dios, mi hermano, si tienes pecados que te impiden estar en la relación correcta con Dios. Confiesa, ven a casa de tu Padre y Él te va a perdonar, hermano. Él va a tener misericordia. Dice, acabamos de leerlo, todas las sendas del Señor son misericordia para los que le temen. Versículo 14, no es el 14, el 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y testimonios. Busca la misericordia de Dios. ¿Por qué quisieras la humillación y la vergüenza que Dios mismo te va a traer si tú te estás rebelando? Aquí usa la palabra rebelar, misma palabra que usábamos la semana pasada. Esa rebeldía a Dios, ese pecado de rebelión contra Dios, no te va a dar dirección de Dios y además te va a traer deshonra y vergüenza sobre ti mismo, hermano. Es totalmente insensato para alguien que ha creído en Cristo no buscar el consejo de Dios de esta manera, entrenándote en los caminos del Señor y obedeciendo lo que ya sabes acerca de la palabra y los caminos del Señor. Déjame poner un ejemplo. Quien escribe este pasaje es el rey David. El rey, el que estuvo instalado antes de David fue Saúl. El rey Saúl, en 1 Samuel 13, vemos cómo cae de una manera tremenda en desobediencia a Dios y es por Dios avergonzado. Los filisteos se habían reunido para pelear contra Israel. El pueblo se había escondido en cuevas, peñascos, matorrales, fosos, eso dice 1 Samuel 13. Y léanlo conmigo para que no se los cuente yo. Vayan conmigo a 1 Samuel 13, versículo 8. Está hablando de Saúl. Saúl, esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel, el profeta de Dios, había señalado. Pero Samuel, el profeta, no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Hasta aquí, mis hermanos, vemos cómo empiezan a haber circunstancias difíciles para el rey Saúl. Los filisteos están a punto de hacer una incursión y atacar al ejército de Israel. No llega el profeta Samuel, había anunciado que iba a llegar. Vamos a leer versículo 9. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Entonces Saúl decide que tiene que tomar una decisión. Si me espero, el pueblo estaba ya temeroso, estaban escondidos, solo quedaban algunos con él, y dice también el pasaje que estaban totalmente temerosos, asustados. Así que Saúl, en su razonamiento, en su inteligencia, dice: bueno, necesitamos el favor de Dios. Y no llega Samuel de una fecha específica, pero no veo que venga. Entonces tráiganme a mí el holocausto, las ofrendas, y yo las voy a ofrecer para que Dios esté con nosotros y luchemos. Ahorita verán qué es lo que dice. Versículo 10. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Llega el profeta, ¿verdad? Pero Samuel el profeta le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi, tomé mi decisión, Samuel. Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: mira nada más, no es la forma en que a veces tomamos decisiones. Bueno, yo sé que Dios había dicho algo, pero yo estoy viendo que las circunstancias están difíciles. Mira cómo la economía se nos está derrumbando, hay que hacer algo aunque Dios no le plazca, ¿verdad? Algo así dijo Saúl, y dice: me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Mira en su cabeza, mi hermano. En su cabeza él quería el favor de Dios, desobedeciendo a Dios. ¿No es lo que tú y yo hacemos a veces? Pedimos la dirección de Dios y el favor de Dios, desobedeciendo en áreas que son claras.
¡Qué locura! Es lo que hizo Saúl. Ahora mira, dice Saúl, así me vi forzado y ofrecí el holocausto. O sea, desobedecí. Yo sé que no actué como debía, pero es que buscaba el consejo de Dios. Versículo 13, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios ordenó, pues ahora, hermanos, yo creo que de la palabra de Dios, hermanos, este pasaje y otros similares son de los que más me llegan a doler de la Escritura, hermanos, a doler de verdad, porque me veo reflejado ahí. Mira lo que dice otra vez. Dice, el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Este y otros pasajes en las Escrituras nos enseñan que si en las decisiones que hemos tomado hubiéramos escuchado y obedecido el consejo de Dios, Dios nos hubiera llenado de bendiciones que hoy desconocemos por ser desobedientes. Hay como otros pasajes en la Escritura que demuestran que Dios dice, yo hubiera mostrado mi favor, hijo. Yo te hubiera dirigido. Hubieras tenido bendición tras bendición. De una manera, mira Saúl, dice, yo hubiera establecido tu reino para siempre. ¿Ves lo que está diciendo Dios? Hubiera habido una promesa, la promesa que Dios había dado de un rey que sería el antecesor de Cristo. Dice, yo lo hubiera hecho válida esa promesa para ti, Saúl, si me hubieras obedecido. Si hubieras atendido a lo que sabías, si hubieras esperado, si hubieras confiado, entonces yo te hubiera dirigido y hubieras tomado la mejor de las decisiones, no la decisión que tomaste pensando que, desobedeciendo, eras inteligente y asumías que estabas tomando una buena decisión. Dice el versículo 14, pero ahora tu reino no perdurará. Por eso es que digo que esta es de los pasajes que más me duelen en las Escrituras, porque yo sé que muchas veces he tomado decisiones sin tomar en cuenta el consejo de Dios revelado, la palabra de Dios que ya conozco, en áreas que eran grises o que no había decisiones claras. Si yo hubiera estado entrenado y hubiera obedecido, veo que dice aquí Dios, yo te hubiera llenado de bendiciones, te hubiera dado otras bendiciones que hoy desconoces. Es algo que nos pasa a los cristianos, hermano. Dice el versículo 14 otra vez, pero ahora tu reino no perdurará, pero ahora Saúl, tengo una decisión para ti, serás avergonzado. Como el versículo 3 de Salmo 25. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Y continúa en 1 Samuel, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, al rey David. Y el Señor ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Dios se buscó a una persona conforme a su corazón, y este era el rey David. ¿Un hombre perfecto? No, muy lejos de ser perfecto. Lo sabemos, lo hemos visto en otras prédicas, pero sí un hombre perdonado. Lee el versículo 11 de este mismo pasaje de Salmos 25, 11. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que David pedía perdón por romper los mandamientos de Dios. Como en el Salmo de confesión que vimos, el Salmo 32, dice, perdona mi rebelión y mi transgresión y mi corrupción. Se confiesa ante Dios, confiesa su maldad, le pide perdón y dice aquí, en versículo 11, por amor de tu nombre. Esto específicamente quiere decir, para la gloria de tu nombre, para la fama y la gloria de tu nombre, por ser quien eres tú y para la exaltación tuya, perdona mi iniquidad. Es decir, David sabía, si hay perdón para mí, es que me perdonas para que tu misericordia y tu bondad y tu carácter y tú mismo seas exaltado, Señor. Así que mi hermano, aquí tenemos la esperanza del pasaje.
Si tú has tomado decisiones importantes no teniendo en cuenta lo que ya conoces de la palabra de Dios, pídele perdón a Dios. No seas como Saúl, necio, que siguió tomando sus propias decisiones. A lo largo de su vida quiso matar a David porque se enteró que David era el hombre elegido por Dios, lo quiso asesinar, lo persiguió, lo traicionó. No pudo porque Dios protegía a David pecador, pero David que pedía perdón por su iniquidad. Mientras que Saúl, cada vez ves a un Saúl cada vez más obstinado, cada vez más necio, cada vez no solo sin conocer los caminos del Señor, sino sin obediencia, sin considerar a Dios en sus caminos, y llegó a ser avergonzado, humillado. Así que mi hermano, si estás orando a Dios, dame dirección, confiesa y arrepiéntete de aquello en lo que no estás obedeciendo, y después, gloria a Dios, experimentarás la guía y la dirección de Dios, mi hermano. Por último, Dios dirige, mi hermano, también, según este pasaje, a quienes confían en Dios. Versículo 1 dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Versículo 2: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Hasta ahí. Aquí utiliza las palabras en ti confío y los que esperan en ti. La persona que confía y espera en Dios, esa es la persona que será dirigida por Dios. Hermano, yo sé que hay decisiones que a veces tienen que tomar y hay repercusiones si no las tomas rápido. Confía en Dios, no en tus caminos, no como Saúl. Dice Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor todo tu corazón, con todo tu entendimiento, y Él enderezará tus sendas. En este momento no recordé la tercera de las partes del pasaje, pero dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Así dice el pasaje. Sí, mi hermano, confía de todo corazón para que Él te enderece. Espera en Dios, a pesar de que tú sabes que tienes que tomar decisiones importantes, pero rápido. Sí, pero espera, confía en Dios. David, cuando llegó el momento clave y fue a ver a sus hermanos en batalla, se encontró con un filisteo enorme, al que todo el ejército tenía miedo y decía este filisteo, mándenme a alguien para pelear y 1 a 1, y el que gane, si ustedes ganan, somos sus siervos, y si no, serán nuestros siervos. No había ningún soldado que se atreviera a enfrentarse a este tremendo Goliat, ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto del pueblo, de los hombros para arriba, todo mundo pasaba una cabeza más o menos, o más. Era el más alto y el más valiente del ejército, ni siquiera él. Llega este muchacho de 15 años, 16 años, y dice, ¿qué es lo que este filisteo está diciendo? Dice David, yo lo voy a callar, yo lo voy a matar, yo lo voy a asesinar, yo voy a derrotar a este Goliat, a este gigante. Cuando David fue a pelear contra el gigante, sin ropa, sin armadura, mejor dicho, sino con su ropa de pastor, con una honda y con unas piedras, lo que dijo fue lo siguiente. David dijo al filisteo, 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. No vengo en mi nombre, dice, vengo en el nombre del Dios a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, para que todos conozcan el nombre de Dios. Dios ha exaltado, lo que está diciendo él, dice 47, y para que sepa toda esta asamblea de Israel, que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Porque este joven no tomó mucho tiempo en tomar esta decisión. Este pasaje es más amplio y hay una idea central que no voy a exponer hoy, pero quiero centrarme en esto, en el carácter de este joven.
¿Cómo es que este joven, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, toma la decisión de vencer al filisteo porque lo vence y lo mata con una piedra en su cabeza con su honda, que lanza con su honda? Cuando tienes un ejército de hombres experimentados en la batalla, incluyendo al rey Saúl, ¿por qué este joven toma esa decisión? Porque él ya había estado experimentado no en la batalla, sino en los caminos del Señor. Él conocía lo que Dios le había revelado, conocía la palabra de Dios que había sido revelada a él. Lo que él tenía de la palabra de Dios, estaba experimentado en ello y había obedecido a Dios. Por eso cuando lo llevan ante Saúl, dice, no, yo he luchado contra el oso, contra el león, defendiendo a las ovejas. El Señor me ha librado y me va a librar. Él había experimentado un caminar con Dios que no lo llevó a pensar cuál será la mejor decisión que debo tomar en este momento. Él tomó la decisión que debía de tomar y que cambió el curso de la historia de Israel, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Insisto, no perfecto, sino aquí lo vemos en los Salmos. Un hombre que cuando pecaba pedía perdón y era restaurado, mi hermano. Así que, hermano, si hay una decisión difícil que tienes que tomar ahora, y si no, la habrá, o decisiones cotidianas que piensas que no son tan difíciles, pero necesitan estar dentro de la voluntad de Dios. Recuerda entonces lo que este pasaje nos ha enseñado. Dios dirige a los que están entrenados en los caminos del Señor. Número 1. Dios dirige a quienes obedecen los mandamientos del Señor. No te quedes con la teoría. Debes de obedecer los mandamientos, lo que sí ha revelado. Y número 3, Dios dirige a quienes, como David, confían en Dios y esperan, en Él. No busques la dirección específica de Dios en un asunto determinado. Antes, busca ser el tipo de persona a la cual Dios dirige. Si te conviertes en la persona que Dios dirige, que conoce la palabra, que obedece la palabra, que confía en Dios, vas a ser el tipo de persona que puede pedir dirección de Dios y Dios va a dirigir en las decisiones más importantes de su vida. Ahora, voy a decirlo de una manera práctica, porque alguien podría preguntar, ¿cómo aplico todo esto en la decisión o las decisiones que debo de tomar? Bueno, insisto, 1, empieza a leer la Biblia, hermano. Si no la estás leyendo seriamente, empieza a leerla. Debes estar entrenado en los caminos del Señor. Empieza a memorizar la Biblia, mi hermano. Empieza a hacerlo, mi hermano. He visto hermanos que dicen, yo no memorizo nada y terminan memorizando varios versículos. Puedes hacerlo, memoriza la palabra para que la tengas en tu mente. No seas flojo en esta disciplina. Debes de tener la palabra en tu cerebro, aunque sea en pequeñas porciones. Yo sé que es sencillo sacar un celular y ver tu Biblia, o ver tu Biblia física, o verla en una computadora. Tener la palabra de Dios en cualquier forma. La palabra de Dios, dices, bueno, yo sé que se puede, hermano, pero no hay nada como tenerla en tu interior, recordarla en el momento que se requiere. Memoriza, lee, medita la palabra de Dios. De esto hemos hablado también mucho, hermano. Es como si estuvieras masticando la palabra de Dios todo el día y pensando en la forma en que debes aplicarla. Leía una imagen en el Facebook del hermano John Piper, o una cita del hermano John Piper, mejor dicho, que decía algo así como, era lamentable que hay personas que pasan más tiempo mirando el estilo de su cabello que buscando agradar a Dios o meditando en su palabra, algo así decía. Pero el punto es este. Yo decía, qué tremendo es, y es cierto. Hay quienes pueden pasar más tiempo, cómo me lo acomodo, cómo lo voy a peinar, cuál va a ser mi nuevo estilo. Las mujeres se lo van a planchar o si te lo vas a secar. Puedes pasar a veces más tiempo en eso, en un espejo, y es lamentable, que meditando en cómo vas a aplicar los principios que has aprendido de la palabra de Dios esta semana. Hay muchas personas, mis hermanos, muchas, que termina el domingo, termina el culto y se cierra la prédica, se cierra la computadora, el dispositivo, lo que tú estés viendo, y ya no vuelves a pensar, ni siquiera a meditar en lo que aprendiste. Como que se culminó el sermón, algunos hasta llegan a decir, oye, gracias hermano porque estuvo bueno. La que sigue mi semana, nos vemos la siguiente semana para el siguiente domingo. Hermano, empieza a meditar sobre estas enseñanzas.
memoriza, lee, medita, mastica la palabra de Dios, lee libros de buenos hermanos que te pueden llevar a entender mejor los pasajes bíblicos que pueden ser complicados. También ora, obviamente, en el proceso de la decisión. También acércate a otros hermanos para pedir orientación. Proverbios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si vas a tomar una decisión importante, sé el tipo de persona que ora, que lee, que aplica la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que se acerca a otros para ser aconsejado. Obviamente, acércate a alguien que está entrenado y obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? No te acerques a alguien que menosprecia la palabra de Dios o que la tiene en alto aprecio, pero que no la obedece. A esas personas no te acerques, sino una persona que está siendo dirigida, acércate a ella. Ora durante todo este proceso y por último, mi hermano, toma la mejor decisión posible. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Dices, me dejas igual en las decisiones importantes. No te quedas igual. Porque cuando ya estás siendo el tipo de persona que Dios dirige, si estás entrenándote en la Biblia, obedeciendo lo que conoces, confiando en Dios, estás buscando a la iglesia para ser aconsejado, estás orando, estás siendo el tipo de persona que Dios va a dirigir en las decisiones importantes. El tipo de persona como David, un pecador, perdonado, que busca el perdón de Dios, pero que está siendo dirigido por Dios en las situaciones difíciles e importantes de su vida. Hermano, terminamos este pasaje con los versículos 6, 7 y 8. Dice David otra vez: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. Regresamos a estos 3 versículos, o ahora nos trasladamos a estos 3 versículos, porque ahora vemos aquí que David regresa otra vez a las buenas nuevas, hermano. Si tú tienes la esperanza de ser dirigido por Dios, es porque puedes decirle a Dios como David: Señor, acuérdate de tu compasión y de tus misericordias eternas. Y para nosotros que estamos 3000 años después de David, podemos decir: Señor, acuérdate de tu compasión, de tu misericordia y de tu bondad, como dice aquí, derramadas por nosotros en Cristo. Acuérdate de la compasión que tuviste en la cruz por nosotros. Acuérdate de cómo nos miraste con misericordia tal, y este término otra vez, Gesed, este amor inagotable de Dios. Acuérdate de cómo nos amaste de tal manera, dice Juan 3:16, que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdate de cómo nos has tratado con amor. Acuérdate de la salvación que hay en tu Hijo, de la compasión para nosotros, de la misericordia y la bondad para nosotros pecadores. Acuérdate de esto, Señor. Acuérdate de lo que has hecho por nosotros en Cristo y dirígenos otra vez. No es que Él lo haya olvidado, pero es lo que está pidiendo David. Está regresando las buenas nuevas. Nosotros conocemos el Evangelio. Acuérdate, Señor, de cómo has derramado tu gracia para nosotros pecadores. Versículo 8. Bueno y recto es el Señor. Eres bueno, Señor. Tú eres bueno y eres recto. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Hermano, qué promesa. Por el carácter bueno y recto de Dios, no por tu obediencia, porque somos más desobedientes que obedientes, no por tu obediencia, sino porque Dios es bueno y recto, va a mostrarte el camino a ti que eres pecador como David lo era. Sobre la base de su amor inagotable, sobre la base de la salvación que estuvo disponible para nosotros los que hemos creído en Cristo. Porque Él derramó su vida hasta la muerte de Cristo, porque Él por su amor nos sustituyó en esa cruz. Con ese amor, dijo Jesús, no hay mayor amor de este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él lo hizo, puso su vida por ti, por mí, por los que habíamos de creer. No hay mayor amor. Así que, Señor, otra vez acuérdate de cómo nos has amado. No es que lo hayas olvidado, pero recuerda. Y apelamos a esa compasión que hubo por nosotros en la cruz, a esa salvación con la que nos has salvado. Y si estuviste dispuesto a salvarnos, sabemos, confiamos, conocemos que estarás dispuesto a dirigirnos en las situaciones más importantes de nuestra vida. Y aún en las que no parecen tan importantes. Así, mi hermano, y también sabemos que nos vas a hacer, Señor,
la clase de personas a quienes tú diriges en sus decisiones. Sabemos, Señor, sabemos, le podemos decir a Dios que nos vas a guiar cuando nos hagas ese tipo de persona a tomar decisiones en las que podemos confiar, estar en tus manos confiados, sabiendo que nos diriges, sin necesidad de conocer el futuro, porque confiamos en tu bondad, en tu misericordia y en tu salvación. Así que, mi hermano, el mensaje del día de hoy es este, de manera resumida. No se trata de buscar la dirección de Dios en un asunto específico, sino que Dios nos convierte en el tipo de personas a quienes Dios dirige. Así que vamos, hermanos, a orar por esto. Vamos a explicarle a Dios que nos haga este tipo de personas. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque tú diriges a los pecadores en tus caminos. Señor, gracias porque podemos apelar a tu amor y tu misericordia derramadas en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy que tú diriges a quienes están entrenados en tu palabra. Así que te ruego por nuestra iglesia, haznos a todos, hombres y mujeres entrenados en la Biblia. Haznos hombres y mujeres que leen la Biblia todos los días, que meditan en ella, que la aprenden, que la memorizan, que tienen un contacto personal, y no de segunda mano con predicadores, sino personal, contigo, a través de la Biblia. También, Señor, haznos personas que obedezcan tus mandamientos. Que no busquemos dirección en cosas que no has dejado claras si no estamos obedeciendo lo que ya nos has dejado claro. Y por último, Señor, también te pedimos que nos hagas personas que confíen y esperen en ti como David lo hizo, confiando en tu bondad, en tu misericordia, en que tú darás las mejores soluciones, la mejor guía a las personas que están siendo este tipo de personas que te buscan. Te ruego que nuestra iglesia se caracterice, Señor, por conocer tu palabra, obedecerla y confiar en ti, para que seamos una iglesia a quien tú diriges en las decisiones a futuro. Así que de esta manera te pedimos que nos hagas la clase de iglesia, que sepamos qué decisiones tomar, si nos debemos quedar en este mismo lugar, en esta misma casa que estamos rentando, si tendremos que salir debido a lo que está sucediendo en esta cuarentena, si tenemos que buscar otro lugar o no, si tenemos que seguirnos reuniendo cuando se abran las puertas, danos dirección, si es que tienen que haber menos personas o más cultos para no estar tan juntos. Todo eso tú nos vas a dirigir, lo sabemos, si nos haces el tipo de personas a quienes tú diriges. Te ruego por las personas que estén a punto de tomar decisiones importantes en sus negocios o en sus trabajos o en su familia. Hazles la clase de maridos o mujeres o solteros que estén entrenados en tu camino, que obedezcan y que confíen para que tú les dirijas. Gracias por tu palabra y te suplico, Señor, especialmente que esta semana no permites que mis hermanos estén meditando en esto. No dejes que mis hermanos olviden esto que tú nos has enseñado hoy. Si es necesario, Señor, recuérdanoslo. Si es necesario que mis hermanos vuelvan a escuchar esta prédica o ver los puntos de nuevo, hazlo para que seamos personas dirigidas por ti. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos haga el tipo de personas a quien Él dirige. Dios les bendiga, hermanos.